Muy buenas tardes para todos ustedes. Les agradezco muchísimo, doctor Iván Darío, sus palabras, su invitación. Esperemos que de pronto más tarde podamos tener la oportunidad de vernos con el señor Procurador General de la Nación. Y quisiera empezar agradeciéndole a las entidades aquí presentes, a los presidentes de los gremios que nos han acompañado en todo este proceso, el doctor Juan Martín Caicedo, a nuestro querido presidente de la Sociedad Colombiana de Ingenieros, al señor director de Invías, al señor presidente de la ANI, al superintendente de Puertos, al doctor Leandro y a todos los funcionarios de la Procuraduría y al doctor Iván Darío. Yo quisiera hacer unas reflexiones previas sobre todo esto porque la verdad este es uno de los temas más dolorosos que hemos tenido los colombianos. Cuando en el año 2017 el presidente Santos me invitó a regresar nuevamente al Ministerio de Transporte, después de haber pasado por esa cartera entre el año 2010 y el 2012, pues se me dijo que había unos pequeños problemas en el tema de las concesiones de cuarta generación y que seguramente eso le dábamos solución rápida, dado que ya conocíamos el tema de las concesiones, las habíamos creado en el año 2011, y entonces pues yo regresé, pero no sabía el problema tan impresionante al que nos estábamos enfrentando. Este tema de la Ruta del Sol 2, este proceso de corrupción que hubo alrededor de ese proceso, de ese proyecto, es algo que nos costó muchísimo a todos los colombianos. Esto no le costó solamente al sector de la infraestructura, al Ministerio de Transporte, a la ANI, eso no le costó solamente al gobierno nacional, sino a cada uno de los colombianos, porque los procesos que traíamos de concesiones de cuarta generación, que venían marchando bien, que se venían haciendo los cierres financieros, que estaban cumpliendo con sus objetivos, tuvieron una parálisis impresionante a partir del año 2016, finales del año 2016, cuando reventó este escándalo. Y todo el año 2017 no tuvimos cierres financieros para estos procesos. Creo que llegamos a 8 procesos y el resto se paralizaron. Hoy, afortunadamente, puedo decirle a ustedes, puedo decirle a Colombia, que ya estamos llegando a los 15, tal vez los 16 proyectos con cierre financiero o con compromiso de crédito, como dice el presidente de la ANI, y esperamos que de aquí a finalizar el año, el gobierno que se instala a partir del 7 de agosto logre continuar con esos cierres. Pero viendo ahora ese video, la pregunta que uno se hace es: ¿a qué horas un viceministro de Transporte, a principios del año 2010, cuando este proyecto se adjudicó durante el gobierno del expresidente Álvaro Uribe, a qué horas el exviceministro Gabriel García, que era una persona que a todos nosotros, a los que trabajábamos en el sector, que yo trabajé en el sector como contratista de interventorías, a los que lo conocimos y a los que lo admiramos, a qué horas
se le ocurrió recibir 6,5 millones de dólares. 6,5 millones de dólares son 20,000 millones de pesos. Renuncia a su cargo, se regresa a su natal ciudad de Cartagena, llega el gobierno del presidente Santos, hacemos el empalme con este gobierno, lógicamente ya no con el ex viceministro García Morales, sino con el ministro de la época, el doctor Andrés Uriel Gallego, que en paz descanse y que desafortunadamente para esa época estaba muy enfermo. Y el doctor García se va de fiesta a invertir sus 6,5 millones de dólares. Y nosotros nos quedamos aquí todos trabajando, proponiendo, que fue una de las cosas que este gobierno ha hecho y que hoy sí que me alegro de haberla hecho, proponiendo las concesiones de cuarta generación, que son bien distintas a las de tercera generación, porque aquí ya el manejo de los recursos en las de cuarta generación es distinto al de las de tercera generación. Y mientras tanto, estos señores de Odebrecht, que dicho sea de paso, también me tocó recibirlos a mí en bastantes oportunidades al inicio de mi gestión como ministro, compartir con ellos y escucharles en múltiples oportunidades a ellos, con quien entre otras cosas entablé una amistad, que por favor les ampliáramos la concesión de la Ruta del Sol número 2, ni siquiera por Ocaña Gamarra, jamás me hablaron a mí de Ocaña Gamarra, me hablaron de ampliar esa concesión por la zona de Puerto Berrío, en Antioquia. Y desde el primer momento les dije, señores, no hay ninguna posibilidad de que se amplíe la concesión de la Ruta del Sol número 2. Yo me retiré del ministerio a mediados del año 2012, a los 2 años de haber iniciado mi gestión, tomé la decisión de retirarme. Hasta ese momento, y esto me lo dijo el anterior presidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, el doctor Luis Fernando Andrade, quien llegó a la agencia precisamente por solicitud mía y a quien quiero y respeto mucho, me dijo que hasta el momento en que yo me retiré de ese cargo, estos señores de Odebrecht no habían ido a hablar con él para solicitarle nada con respecto a la Ruta del Sol número 2. Pero sorprendentemente en el mes de junio del año 2012 inicia todo este escándalo. Estos señores de Odebrecht, ya con el apoyo de una serie de parlamentarios que ya conocemos quiénes fueron, de asesores externos que hoy lamentablemente están en la cárcel, y de otra serie de personas empiezan a influenciar ante la Agencia Nacional de Infraestructura para que se les amplíe este contrato de la Ruta del Sol número 2 en el tramo Ocaña-Gamarra. Según palabras del doctor Andrade, la ANI empezó a estudiar eso. Y yo, sorprendido, le dije, ¿para qué lo hicieron si durante 2 años les dijimos que no? Y me dijo, porque me lo solicitaron en ese momento las personas o la persona que había llegado al ministerio, que me reuniera con ellos y que hablara con ellos. Luego él se retira del ministerio, el ministro que había llegado en esa época, llegan nuevas personas y ya este tema coge fuerza
vienen, según me dicen, las presiones parlamentarias, según me dicen las presiones de otras personas, y afortunadamente, porque esto tengo que decir hoy, afortunadamente reventó este escándalo. Con todo lo que nos ha dolido a los colombianos, con todo lo que nos ha mortificado a nosotros ahora nuevamente al frente de este ministerio, pero afortunadamente reventó porque aquí había una cosa muy sucia detrás de todo esto. Se entregó mucho dinero, esos $6,5 millones que les digo, que el doctor García Morales recibió, que luego dijo, yo voy a colaborar con la justicia, luego dijo que se le habían perdido algunos millones de dólares, creo que en la bolsa de Nueva York, en inversiones, y luego dijo que iba a devolver algunos de esos recursos. Hubo mucho dinero que se robaron fraudulentamente, dinero que pagaron en cuentas ficticias, obras que nunca se ejecutaron, actas fraudulentas que se hicieron y nunca se pagaron. Todas estas cosas forman parte, afortunadamente, de un dossier muy importante que tiene hoy los entes de control. Entonces, aquí la invitación que nos toca hacer a nosotros como gobierno nacional, porque este gobierno jamás hubiera querido que esto sucediera, pero la invitación que nos toca hacerle a todos los colombianos, a todas las entidades que están trabajando en las concesiones, es que le juguemos limpio a este país. Cuando nosotros creamos las concesiones de cuarta generación, uno de los temas importantes era los recursos los aportan los concesionarios. El gobierno se compromete a aportar vigencias futuras y aportar recursos de peajes. Y las entidades financieras, nacionales o internacionales, prestan los recursos a los concesionarios y lógicamente hacen el seguimiento respectivo. Y hoy a las entidades financieras lo único que tenemos que hacer es darle las gracias, porque algunas de ellas, y la mayoría colombianas, fueron afectadas por este acto de corrupción de los señores de la multinacional Odebrecht. Afortunadamente, la Agencia Nacional de Infraestructura recibió esa orden por parte de la Procuraduría General de la Nación y por parte del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, a quien también agradecemos la diligencia que ha puesto en todos estos temas, y desde allí se ordenó pagar a proveedores, entre ellos entidades financieras, pero se les abonó un dinero a esos proveedores, especialmente las entidades financieras, y aspiramos a pagarles más dinero en la medida en que los procesos legales que se están ejecutando se cumplan y sean autorizados por las personas que están encargadas y que tienen hoy la responsabilidad de este proyecto. De hecho, lo ideal en este proyecto y en esta concesión de la Ruta del Sol número 2 es que el proyecto se hubiera continuado sin problemas. Es una lástima para Colombia que un proyecto de esta magnitud que ustedes acaban de ver aquí en esta presentación que preparó el Instituto Nacional de Vías, un proyecto que iba muy bien en su avance. Es una lástima que se hubiera frustrado, que hubiéramos tenido estos problemas que hoy estamos viviendo, porque este era un proyecto ya para estarlo terminando y para estárselo entregando a los colombianos. De tal manera que la invitación es a que sigamos adelante con estas concesiones. El hecho de llevar ya 15, 16 proyectos con estos cierres financieros o contratos de crédito
aprobados. El hecho de que la mayoría de las 30 concesiones que están en ejecución estén invirtiendo recursos de lo que se llama el equity, o sea, los recursos propios de los concesionarios para ejecutar sus obras, eso nos demuestra que hay responsabilidad. Y por estos temas fue que también se presentó ante el Congreso de la República el proyecto que dio origen a la nueva ley de contratación que fue aprobado ahora, sancionado por el presidente Juan Manuel Santos ahora en enero de este año. Y ahí dentro de ese proyecto afortunadamente quedó incluido también algo muy importante, que es el tema de los pliegos tipo, para que las obras que se hagan en Colombia, sean obras pequeñas, sean obras medianas o sean obras grandes, se hagan con esos pliegos, para que dejemos ese vicio desgraciado y ese vicio corrupto, o muchas veces corrupto, que se está entronizando en Colombia y que muy bien así lo denunció aquí el doctor Juan Martín Caicedo, de sacar licitaciones con pliegos sastre, o sea, a la medida de un contratista. Esto que estamos haciendo ahora y esto que acaba de aprobar esta nueva ley es algo que le va a servir mucho a toda la ingeniería colombiana, y ahí aprovecho, doctor Argelino, para agradecerle también a usted y a la Sociedad Colombiana de Ingenieros el apoyo que nos han dado para que esto se convierta en una realidad. Yo iba a hacer una presentación sobre lo que hemos hecho en temas de claridad y de transparencia en los procesos contractuales. Quise dejar esa presentación para otra oportunidad, seguramente algunos de ustedes ya me la han escuchado en otros sitios, pero sí quería mejor, y después de las palabras del doctor Iván Darío, mejor invitarlos a reflexionar para que por favor entre todos los colombianos, que somos 50 millones de habitantes según se presume ya, yo creo que somos honrados, diría que el 98% de los habitantes de este país, y tenemos unos corruptos que son tan corruptos que saben hacer las cosas para engañar al Estado y para engañar a las instituciones, pero esos son los que tenemos que atacar. Y pudiera decirles que hoy, con estos pasos que hemos dado adelante, con toda esta experiencia que nos dejó este acto de corrupción de Odebrecht en la Ruta del Sol número 2, yo diría que esto nos ha servido también de lección, porque también hay que decirlo, cuando se adjudican estas obras, cuando se habla con unos concesionarios, cuando se espera que ellos van a poner recursos para invertir en ellas, nadie está esperando que empiecen a funcionar estos actos de corrupción abusivos y descarados. El doctor Dimitris Aninovis inclusive tiene una presentación que seguramente no la vamos a ver ahora, donde claramente, y esto es muy importante y así se lo hemos hecho saber especialmente a las entidades financieras y muy especialmente a las entidades financieras colombianas, que son eficientes y que además están cuidando los recursos de todos nosotros, ¿por qué en esa concesión de Ruta del Sol número 2, que era de tercera generación, pudo suceder algo, pero por qué en estas concesiones de cuarta generación, que son las que estamos aprobando ahora, las que estamos adjudicando ahora, esos actos de corrupción no se pueden presentar? De tal manera que, doctor Iván Darío, le agradezco mucho su invitación, a todos ustedes la presencia en la tarde de hoy en este recinto, y
creo que le doy la palabra al director del Instituto Nacional de Vías, al doctor Carlos García, quien ahora tiene la responsabilidad de sacar adelante estas licitaciones, para que él les cuente cómo va a ser todo este proceso contractual. Ya afortunadamente los recursos quedaron aprobados por parte del Ministerio de Hacienda y calculamos que en los próximos días se abre oficialmente este proceso licitatorio. Si no estoy equivocado, doctor García, eso creo que es en el transcurso de esta semana y los primeros días de la entrante. No adjudicarán esos procesos este gobierno del presidente Santos. Ya le quedará al próximo gobierno para adjudicarlos y esperamos que lo que siga de aquí en adelante sea positivo, se ejecuten esas obras con estos recursos públicos y que la Agencia Nacional de Infraestructura, como ya lo tienen muy adelantado el doctor Dimitri y su equipo, puedan sacar en los próximos 2 o 3 meses, esperaría yo, una convocatoria, que también lo hará el próximo gobierno y el próximo ministro o ministra de Transporte, una nueva convocatoria para el desarrollo de este proyecto, para el desarrollo y culminación exitosa de este proyecto de Ruta del Sol 2 a través de una nueva concesión. Muchísimas gracias y muy buenas tardes para todos ustedes.